De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, reconciliaos con Dios. Amén. Reconciliados con Dios. El ministerio de la reconciliación. Cuando hablamos en el punto humano de vista acerca de un ministerio en el gobierno, es un departamento encargado de un área política determinada. El ministerio en la Biblia es precisamente el servicio que Dios le otorga al creyente para que realice una tarea de acuerdo con un llamado particular de Dios para el creyente, para que lo ejerza en la iglesia y en la misión. El ministerio de la reconciliación. Pablo habló en Efesios y habló de 5 ministerios, y habló del ministerio que tuvieron los 12 discípulos de apostolado. También habla del ministerio del profeta, que fue un ministerio hermosísimo. También habla del ministerio del evangelista, el ministerio dado a un pastor y el ministerio de maestro, de ese que enseña la palabra. El verso 19 de este pasaje que he leído dice que Dios estaba en Cristo, hablando en términos humanos, y dice estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Y hay algo maravilloso en esto que dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, es decir, traía un ministerio de una reconciliación, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y Pablo menciona cómo Dios nos encargó a nosotros, nos delegó, nos dio este encargo, la palabra de reconciliación. Hoy en día hay muchos que tienen un ministerio de juicio. Muchos hoy en día tienen un ministerio de condenación, así como Dios le había dado una palabra al profeta Jonás de un ministerio de juicio. Pero no es el caso nuestro, no es el caso de Misión Vida aquí en España. No es el caso en el cual Dios a nosotros nos está permitiendo servirle. Dios a nosotros nos ha encargado, nos ha delegado, nos ha entregado la palabra de reconciliación. A Jonás se le dio una palabra de juicio, pero a nosotros Dios nos dio una palabra, y esa palabra es la palabra de la reconciliación. Y es la palabra que nosotros queremos transmitirte, mi amigo, hermano que me escuchas. La palabra de Dios. Quiero leer este pasaje en el verso 20 de segunda a los Corintios capítulo 5, el verso 20, lo quiero leer en una versión diferente a la versión Reina Valera 1990. Y mire cómo dice este verso. Anunciamos en todo el mundo esta buena noticia, porque es una buena noticia. Y esa buena noticia es que por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya, y Dios mismo le ruega a ustedes que escuchen
este mensaje. Por eso, de parte de Cristo, les pedimos, hagan las paces con Dios. Aleluya. Hagan las paces con Dios, vuelvan a esa amistad con Dios, con su Creador. ¿Por qué el apóstol Pablo hace mención de hacer las paces con Dios? Porque precisamente Pablo le había escrito una carta a los romanos, donde Pablo menciona que todo el mundo, todos los hombres han cometido pecado. Y por cuanto todos nosotros hemos cometido pecado, dice que todos fueron destituidos de la gloria de Dios. El hombre por su pecado fue destituido, fue rechazado, fue sacado, fue expulsado de la presencia de Dios, de ese deleite, de ese gozo, de esa plenitud que se halla en la presencia de Dios. El hombre fue rechazado, fue privado de esa gloria, de ese privilegio de habitar en la presencia de Dios. Por eso es que en esta carta que escribe Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, el verso 1 al 3 menciona de que esta casa en la que vivimos será destruida, pero que tenemos en el cielo una creada, construida por Dios mismo y no por seres humanos. Y dice que mientras vivimos en este mundo, suspiramos por la casa donde viviremos para siempre. Y sabemos que cuando estemos allí, estaremos bien protegidos. Pero para entrar en esa morada celestial, necesitamos podernos reconciliar con Dios. Necesitamos hacer las paces con nuestro Dios. El Señor en una ocasión dijo a sus discípulos: ustedes creen en Dios, créanme también a mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y él dice, y si así no fuera, yo les habría dicho ya que les iría a preparar un lugar para que donde yo esté vosotros también estéis. Allí hay una morada construida, hecha por nuestro Dios. Mire que él mismo dijo que él mismo la iría a construir, pero ya la construyó. Así que Jesús es Dios. Aquí en esto hay una revelación maravillosa. Jesús está diciendo que allá hay muchas moradas. Hay un lugar para nosotros en el cielo. Por eso esta palabra de reconciliación es tan importante. Porque allá en Isaías en el capítulo 1, se nos menciona, a un pueblo. Dice que está cargado de maldad. Dice que es una generación de hijos depravados que dejaron a Jehová. Y dice que provocaron a ira al santo. Note bien eso, provocar a ira al santo. Es decir, que el hombre ha incentivado, el hombre ha provocado la ira de Dios, la ira del santo, la ira del ser más puro, la ira del soberano. Pero allí se menciona a un pueblo que está cargado de maldad, y que tiene todo su cuerpo en una sola llaga, que desde la planta de sus pies hasta su cabeza y su corazón y todo su ser está contaminado y es una podrida llaga. Y dice que no ha sido vendado ni suavizadas con aceites. Pero allí se menciona cómo Dios está tan interesado en hacer las paces con el hombre, porque a pesar de que se está hablando de una generación depravada, de hijos depravados, de cómo fueron rebeldes, de cómo Dios los crió, cómo Dios los dio todo lo que necesitaban, y que cuando ya crecieron, se rebelaron contra Dios y le dieron la espalda y abandonaron a su Creador, la palabra de Dios muestra a este Dios maravilloso, llamando al hombre para reconciliarse con él. Y mire lo tremendo de esto, porque en Colosenses menciona que nosotros los seres humanos estábamos alejados de Dios y éramos de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Mire que el hombre siempre ha sido de ánimo hostil,
Tanto es así que en Romanos capítulo 1, el verso 30, cuando se habla del verso 18 en adelante de Romanos 1, se habla de la culpabilidad del hombre. Y el verso 30, mire lo que dice, que el hombre es murmurador, que el hombre es un detractor, que el hombre es aborrecedor de Dios, que es injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres. Mire cómo está mostrando que el hombre es aborrecedor de las cosas de Dios, que el hombre es de ánimo hostil hacia su Creador. Es decir, que el hombre no quiere nada con Dios, el hombre rechaza las cosas de Dios, el hombre le ha dado la espalda a Dios, por eso a Dios lo han sacado de los colegios, de las universidades, lo han sacado de todo lugar, de los pueblos, lo han sacado de las ciudades. Y hoy en día el hombre es de ánimo hostil, el hombre es aborrecedor de Dios. Pero aunque el hombre es aborrecedor de Dios, y aunque el hombre es de ánimo hostil hacia su Creador, la Biblia me muestra que a pesar de eso, Dios tiene un buen deseo, Dios tiene una buena voluntad, y por eso ese precioso anuncio que los ángeles traen a unos pastores que estaban cuidando su rebaño en las vigilias de la noche. Y me llama la atención este anuncio, esta gran noticia que aquel ángel les da a estas personas, a estos pastores. Dice que ellos dieron gloria a Dios en las alturas. Y dice, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Mire que aunque el hombre no tiene buena voluntad para con Dios, aunque el hombre es de ánimo hostil, aunque el hombre es aborrecedor de Dios, la Biblia nos muestra que Dios tiene buena voluntad para con el hombre, que Dios quiere darle paz al hombre, que Dios al hombre lo quiere perdonar, que Dios al hombre quiere reconciliarse con él. Por eso es que Isaías capítulo 1, que nos menciona a una generación depravada, ya en el verso 18, nos muestra esa buena voluntad de Dios para con el hombre, donde lo invita a Dios: venid, luego dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y luego dice: si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mire esa reconciliación, mire ese buen deseo, mire esa buena voluntad de cómo Dios quiere reconciliarse con el hombre, de cómo Dios quiere perdonar al hombre, no importa qué tan grave haya sido su pecado. Ahí sí menciona que si fueran rojos como el carmesí, si fueran, dice ahí la palabra, si fueren también, dice, como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Muestra cómo su Creador quiere hacer las paces con el hombre, cómo Dios quiere reconciliarse con el hombre. Y mire que allí en Miqueas, uno de los profetas del Señor del Antiguo Testamento, habla precisamente de la corrupción moral del pueblo, y habla de cómo el hombre desde su niñez, desde su adolescencia, el hombre empezó a corromperse de tal manera que al hombre no le ha importado pasar por encima del otro, hacerle mal al prójimo, aún hasta su propia familia, con tal de lograr sus objetivos. La corrupción moral en la que está la humanidad hoy en día está a unos niveles extremos. Los gobiernos, las autoridades, los hogares, hay una corrupción muy alta, una corrupción moral. No hay respeto, los hijos ya no respetan a sus padres, los padres no respetan a sus hijos, se olvidan de los ancianos, ya se perdió ese amor, esa esencia, y hay una corrupción moral, como Miqueas describió la corrupción moral de Israel. Pero mire tremendo esto, de cómo la corrupción de Israel y del pueblo era a tal grado, pero muestra que Miqueas da una palabra y dice: ¿qué Dios como tú?
que perdona y olvida el pecado del remanente de su heredad. Y dice que no retuvo su enojo, dice que no lo retuvo para siempre, y dice porque se deleita en hacer misericordia. Yo estoy hablando en esta hora de un Dios que no se deleita del castigo, que no se deleita del juicio, que no se deleita de la muerte del que muere, que no se deleita de la desgracia de la humanidad, que no se deleita de todos los males que al hombre le están llegando por su pecado, por no tener en cuenta a Dios, por aborrecer a Dios. Yo estoy hablando en esta hora de un Dios que se deleita en hacer misericordia, de un Dios que está dispuesto a deleitarse. A mí me fascina este verso porque me muestra esa sensibilidad de nuestro Dios. Me habla de ese buen sentir de mi Señor, de cómo se deleita, es un placer, es un gozo, es una felicidad, es algo que alegra el corazón de Dios hacer misericordia. No sé por qué hay tantas personas que muestran a un Dios de juicio y de condenación y que se deleita como en el castigo. Y quizás ejemplos bíblicos mencionan de Sodoma, de Gomorra, de cómo fueron destruidos por el pecado y cómo unos ángeles trajeron un mensaje que Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra y se deleitan como hablando de esto. Pero eso no fue ningún deleite para Dios, que Sodoma y Gomorra hubiesen sido destruidas por el pecado que había allí. No, eso no le agrada a Dios. Dios se deleita en hacer misericordia. Dios quiere deleitarse en esta hora haciéndote bien a ti. Quiere deleitarse extendiéndote la mano y ayudándote. Quiere deleitarse en restaurar tu hogar. Quiere deleitarse en sanar tus dolencias. Quiere deleitarse en perdonar tus muchas maldades, tus muchas rebeliones. Dios quiere deleitarse teniendo de ti compasión. Aleluya. Mire que hay una ocasión en la Biblia me enseña de que Jerusalén, Judá, eran malos, muy malos. Eran de un corazón de dura cerviz y que se rebelaban contra Dios. Y aún teniendo a Dios cerca, se rebelaban contra Dios. Y hay una oración, una petición que un hombre de Dios hace. Este hombre es Moisés. Y en Éxodo capítulo 34, el verso 9, Moisés le dice a Dios: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos. Mire la petición que hace este hombre. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Y dice, y perdona nuestra iniquidad, y perdona nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Mire cómo Moisés está reconociendo que es un pueblo que tiene iniquidad, y la iniquidad es más grave que el pecado. La iniquidad está más alta que el pecado, porque me habla de toda intención del corazón del hombre de continuo el mal. No es que fallaron, no es que cometieron un pecado por desconocimiento, sino que conociendo la ley, la palabra, la buena voluntad de Dios y sus preceptos y sus mandamientos, aún así el hombre desobedece. Eso es iniquidad. Sabiendo que se está mal y se hace, se deleita en hacerle el mal. Eso es iniquidad. Y Moisés le dice, nosotros somos un pueblo de dura cerviz. Perdona nuestra iniquidad y también perdona nuestro pecado. Y la manera en que Moisés le dice, y para que quede evidencia de que tú nos has perdonado, vaya con nosotros.
camine con nosotros. Hermano, eso me está hablando de una reconciliación. Amigo, eso me está hablando de que Moisés a Dios le estaba diciendo, reconcíliate con nosotros, reconcíliate con el pueblo, perdona al pueblo, no nos abandones, no nos dejes solos. ¿Y sabes qué hizo Dios? Hizo las paces con el pueblo, porque la Biblia menciona en Números 23, verso 21, donde Dios dice estas palabras: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Me está mostrando de que Dios hizo las paces con su pueblo. Israel era malo, Israel era de dura cerviz, eran inicuos, eran personas perversas, eran incrédulos, eran personas que cometían pecado. Pero luego que Dios les perdonó, luego que Dios se reconcilió con ellos, mire cómo este hombre está diciendo que Dios no notaba iniquidad en Israel. No notó iniquidad en Israel, ni ha visto perversidad en Israel. Y luego dice que Jehová su Dios está con él. Es que mire, cuando uno hace las paces con Dios, esto es hermoso. Ahí dice, y júbilo de rey en él. Había un júbilo en el pueblo volvió a ser feliz de disfrutar de la presencia de Dios, de tener la presencia de Dios en medio de ellos, porque habían hecho las paces con Dios y Dios había perdonado su iniquidad, su pecado, su rebeldía, y ahora Dios caminaba con este pueblo y dice, yo no noto ningún mal, yo no noto ninguna iniquidad en Israel. Israel hizo las paces con Dios. O si no, ¿qué tal mencionar a este hombre llamado David? David, mira las palabras de este hombre. David habla del Salmo 51, pero antes quisiera leer el Salmo 103. Salmo 103, un precioso salmo. Mire lo que dice el Salmo 103. Dice, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Mire cómo Dios hace las paces con el hombre. Es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y dice, como la altura de los cielos sobre la tierra. Dice que Dios engrandeció su misericordia sobre los que temen. Y dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de nosotros. Se acuerda de nuestra condición, sabe de que somos polvo. Mire cómo el salmista David está exclamando, diciendo que Dios engrandeció su misericordia. Cuanto está lejos el oriente del occidente, dice que hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Eso muestra cómo Dios hizo las paces con el hombre. Y precisamente este salmo tan hermoso lo compuso David, y lo compuso en un momento
de su vida en un momento donde David había fallado a Dios. David había cometido un pecado grave delante de los ojos de Dios. David había cometido adulterio. David dice la palabra que había mandado a matar a un hombre. Y nadie se dio cuenta, pero Dios, que todo lo sabe, Dios conocía lo que David había hecho. Y David guardó silencio. David no confesó su pecado porque estaba oculto ante los ojos del hombre. Pero un día Dios le envió un profeta con una amonestación, con una palabra, diciéndole: tú has pecado, tú has hecho lo malo. Pero Dios quiere hacer las paces contigo, y por eso es que David compone ese hermoso salmo, el Salmo 51, donde viene a hacer las paces con Dios y le dice: Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí conforme a la multitud de tus misericordias. Y le pide a Dios: Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Y él menciona cómo él había callado, y mientras cayó su pecado, dice que se empezó a envejecer sus huesos, su espíritu decayó. Ya David no era feliz, aunque tenía un reino, aunque tenía un palacio, ya no disfrutaba las cosas. ¿Por qué? Porque le faltaba lo más importante, la presencia de Dios. Y es lo que él dice: en mi gemir todo el día se envejecieron mis huesos, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero luego él dice: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor. Y él menciona: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y note bien que no dice: y tú perdonaste mi pecado, sino que pone la maldad antes que el pecado. Porque David era un hombre que ya estaba inclinado a hacer el mal. Eso era lo que le estaba pasando a David: maldad en su corazón. Concibió maldad en su corazón y empezó a hacer lo malo, y ya solo quería hacer lo malo. Y por eso David tiene que decir: y tú perdonaste la maldad de mi pecado, que es grave. Mire cómo este hombre hizo las paces con Dios. Y por eso él compuso ese hermoso salmo, el Salmo 32, donde se habla de la dicha. Hermano, yo quiero leerlo porque esto es maravilloso. El Salmo 32. Ahí tiene un título que dice: la dicha del perdón. Este salmo lo compuso este hombre después de confesarle sus pecados a Dios. Y mire lo que él dice: bienaventurado, porque eres bienaventurado si en esta hora haces las paces con Dios, si en esta hora te reconcilias con Dios. Mira lo que él hizo cuando se reconcilió y lo que él sintió. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Y él dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto oraré a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a ti. Mire la dicha del perdón. Si tú hoy te reconcilias con Dios, podrás tener la dicha del perdón. Cuán dichoso se siente nuestro corazón de saber de que hemos sido perdonados, de saber de que Dios a nosotros nos ha perdonado nuestra maldad, nuestra iniquidad y nuestro pecado. Es un gozo inexplicable, el gozo de la salvación, el gozo del perdón, de sentirnos reconciliados con Dios, de que estamos en paz con Dios, que tenemos paz en nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios habla de la reconciliación.
Y por eso menciona este pasaje que leí de 2 Corintios 5:17, donde dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y ya para concluir esta reflexión, hay un hermoso salmo, el Salmo 85. El Salmo 85 dice la preciosa palabra del Señor. Quiero leerlo porque allí me habla de cómo la misericordia y la verdad no se habían reconciliado, de cómo la justicia y la paz no se habían reconciliado. El Salmo 85, verso 1 en adelante dice: Fuiste propicio a nuestra tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste, es decir, Dios apartó, reprimiste tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Recuerde que ahora leía un pasaje que dice que habían provocado a ira al santo, y aquí dice que Dios reprimió todo su enojo y no lo despertó. Y dice ahí la palabra, restaura, verso 3, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Y el verso 4 dice, restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Y pregunta el salmista, ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercano está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Y mira lo que dice el verso 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Vean, mis amados hermanos y amigos, cuando había verdad, no había misericordia. Recuerden que la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Y si todos hemos pecado, pues nos espera la muerte, la condenación eterna. Así que si había verdad, no había misericordia. Y si había justicia, no había paz. Por eso es que hoy, cuando vemos la justicia, que cogen a un violador, a un asesino, a un homicida, a un ladrón, hay justicia, pero no hay paz para esa persona. Esa persona tiene un corazón dolido, quizás en un acto de ira, en un acto donde su ira no pudo controlarla y reaccionó mal y cometió un asesinato. Quizás en un momento de ira, de rabia, hizo algo indebido. Y ahora la justicia lo toma. Y en muchos países hay un castigo que es la muerte, o en otros la cárcel. Y no hay paz para esa persona. Por eso aquí la Biblia dice que la justicia y la paz se besaron porque no se habían reconciliado. Pero aquí me está mostrando de que la misericordia y la verdad se encontraron, que estaban como enemigas, separadas, alejadas. Cuando había verdad no había misericordia, y cuando había justicia no había paz para el pecador, porque sabía que iba a ser sentenciado, iba a ser condenado. ¿Qué paz iba a tener Barrabás cuando estaba en esa cárcel? Cuando en esa cárcel solo estaba esperando la crucifixión y la muerte. No, Barrabás no tenía paz. Pero ¿qué se iba a imaginar Barrabás? Que la misericordia y la verdad llegarían hasta la cárcel donde él estaba.
que la justicia y la paz llegarían hasta la cárcel donde se encontraba Barrabás, y donde Barrabás iba a recibir un mensaje de perdón, de reconciliación. Y Barrabás fue un hombre que quedó libre, absuelto de sus pecados, de sus crímenes. Barrabás fue un hombre que el Señor lo libertó, pagó por él. La justicia y la paz se encontraron, se besaron, la misericordia y la verdad se encontraron, y es lo que Dios quiere hacer, encontrarse contigo para hacer las paces contigo, así como perdonó a Barrabás, así como perdonó a Israel, así como perdonó a David, así como me perdonó a mí, también quiere perdonarte a ti. La palabra de reconciliación. Por eso Dios en esta hora está haciendo una invitación. Reconciliaos con Dios. Dios quiere reconciliarse contigo. Dios quiere que a partir de ahora empieces una nueva vida. Que las cosas viejas que tú tuviste queden en tu pasado, pero que a partir de ahora empieces una nueva vida en Cristo. Las que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Juan describió diciendo, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Dios quiere que tú veas su gloria. Dios quiere llevarte a sus moradas eternas. Dios quiere darte la salvación y el perdón de tus pecados.